Los plásticos son uno de los tipos de material que más se utilizan actualmente. Son relativamente rápidos de manufacturar y aunque no tienen el mismo nivel de resistencia que los metales o los cerámicos, se pueden adaptar para un sinfín de aplicaciones distintas. A continuación, se hablará un poco de los diferentes procesos de fabricación de los plásticos. Un polímero melt es un termoplástico que se ha calentado lo suficiente para volverse líquido. Sus principales propiedades son viscosidad y la viscoelasticidad. La viscosidad es la propiedad de un fluido a resistirse a fluir. La viscoelasticidad es la propiedad de un fluido a recuperar un poco de su forma original al ser comprimido, por ejemplo en un dado. Estas propiedades son importantes al momento de ser procesados, especialmente por extrusión e inyección. En el proceso de extrusión, un polímero melt es forzado a pasar por un orificio para proveer un producto continuo con una forma transversal definida. Este extruido es después cortado en instancias requeridas. En el proceso, los pellets del polímero se introducen a través de un hopper a un barril, en el cual se calientan con unas bandas térmicas y se vuelven líquido. Gracias a un tornillo rotatorio se empuja el fluido, lo cual pasa a través de un screen breaker que organiza el fluido laminarmente y lo pasa por un dado particular para salir con la forma necesaria para el producto. La forma del dado determina la forma del extruido. Existen perfiles sólidos, huecos, recubrimientos, películas, hojas y filamentos. Los perfiles sólidos incluyen formas como círculos y cuadrados, como también formas irregulares. Gracias al screen breaker del polímero fluye laminarmente por el dado y sale con la forma, enfriándose posteriormente. Esto evita irregularidades en el extruido como una rotación no deseada al salir del dado. Los perfiles huecos se usan para tubos, mangueras y otras secciones que requieren de agujeros, usando una araña para sostener un cilindro que sopla aire, mientras que el fluido pasa alrededor. Para recubrimientos ocurre algo similar, pero aquí se pasa al cable a través del dado, mientras que el plástico pasa también alrededor del cable y lo recubre. Una hoja se define como un producto con grosor que varía entre 0.5 y 12.5 milímetros, mientras que una película es menor a 0.5 milímetros. La producción de este tipo de productos se puede realizar de diferentes formas. Una de ellas es por extrusión con dado de slit, y ocurre por simple extrusión por una ranura muy delgada en el dado de extrusión. Esta ranura puede ser hasta de 3 metros de largo y 0.4 milímetros de grosor. Debido a la alta velocidad de producción, se requieren de sistemas especiales de enfriamiento. También existe el proceso de soplado de película. En este proceso se extruye un tubo de polímero melt por el cual pasa aire por dentro. Después, este tubo se aplasta con unos rodillos que le dan el grosor de una película. El aire que se introduce debe tener una presión constante para que se mantenga la calidad del polímero, y con otros rodillos se guía a los compresores que forman la película. En la producción de telas sintéticas, el proceso de spinning es muy importante. Por medio de un dado con pequeños orificios se extraen filamentos de polímero que son después acumulados en una bobina. El dado se llama spinneret. Es un concepto muy similar con el que se crean telas de materiales naturales. Los procesos de recubrimiento implican el aplicar una o más capas de polímero a un material sustrato. Existen diferentes procesos. En el recubrimiento de cable consiste de una extrusión de un polímero con un cable o alambre en el centro, que es introducido por resistencia de aire. En el recubrimiento planar se utilizan rodillos o filos para empujar el polímero contra las superficies del sustrato. Finalmente, en el recubrimiento de contorno se puede realizar sumergiendo la pieza en el polímero melt o rociando el polímero contra la pieza. El moldeo por inyección consiste básicamente en fundir un plástico e introducirlo a presión en la cavidad de un molde, donde se enfría hasta volverse lo suficientemente sólido para ser extraído. El proceso de moldeo por inyección es similar a la extrusión, utilizando pellets que son llevados a su punto de fusión dentro de un barril. Sin embargo, en la maquinaria no existe un breaker plate, sino que se inyecta el melt dentro de un molde. El molde puede ser de varios tipos, como de 2 platos o 3 platos, por lo que su complejidad es variada. Dentro del molde, la cavidad es la zona donde se acumula el polímero melt para tomar la forma del molde. Esta cavidad es alimentada en primera parte por un sprue que distribuye el melt a través de brazos llamados runners. Estos pasan el melt a la cavidad a través de gates, que son entradas muy pequeñas. Un sistema de inyección es requerido para sacar la pieza, y además es también necesario un sistema de refrigeración para reducir el tiempo de enfriamiento en el molde.
Cuando el sistema es hot runner, esto es que se calienta el material dentro del molde, se utiliza un sistema de calentamiento adicional dentro del molde. Existen otros tipos de moldeo. Por ejemplo, en el moldeo por compresión se comprime una cantidad pequeña de polímero llamado carga por medio de un plato superior contra el plato inferior. Estos platos tienen la forma de molde requerido y la presión y el calor agregado hace que el polímero fluya entre ambos platos. Una vez enfriado, se separan los platos y la pieza es sacada del molde. En el moldeo por transferencia hay platos que forman el molde al unirse y en ellos hay un orificio por el que se transfiere a presión el polímero melt. Este toma la forma del molde entre los platos y se enfría. Los platos se abren y se saca la pieza. En el moldeo por soplado se introduce un melt fluido dentro de un molde y a través de la misma entrada se introduce aire de manera que el melt toma la forma del molde. Una vez que se enfría, el molde se separa y se obtiene la pieza. En el formado de plásticos pueden existir diferentes defectos. Un ejemplo son las trampas de aire, que son secciones donde se queda el aire que no pudo ser expulsado por la cavidad, lo cual puede provocar que la pieza tenga burbujas o disparos cortos. Para remediarlo, se tiene que revisar la distribución de los escapes de aire y las condiciones del moldeo, así como la relación de grosor entre las diferentes zonas de la pieza. Otro defecto son las marcas negras en la pieza, que indican sobrecalentamiento, por lo que se tiene que revisar el tiempo de calentado del melt, así como la temperatura usada. El defecto conocido como material quebradizo ocurre por una falta de estructura molecular en el melt. Para ello se deben de revisar las condiciones de la inyección, como el secado y la temperatura, así como las entradas del melt. Un último ejemplo es la variación dimensional en la pieza, que puede ser provocado por falta de control en la máquina o en el material, un anillo de revisión roto o malas condiciones en el moldeo. Existen herramientas virtuales para simular el comportamiento de los procesos de polímeros. Por ejemplo, existe Moldflow Advisor, el cual es capaz de simular un catálogo de polímeros para moldeo por inyección, el cual acepta modelos CAD representativos de las piezas y los moldes. Se pueden hacer estudios de llenado, temperatura, ciclos y enfriamiento, así como análisis de defectos potenciales. Es muy útil para reducir costos. Existen diferentes métodos para identificar los tipos de plástico. Por ejemplo, el modo más sencillo es a través de la lectura del símbolo de identificación del polímero. Muchas veces, los productos hechos con plástico tienen símbolos de identificación que, según el número, indican un tipo general de polímero. Otra forma es por medio de la densidad. Se pueden realizar comparaciones de densidad con respecto a sustancias para eliminar posibles polímeros según su peso. También se pueden observar las diferencias al quemar o derretir los plásticos. Quemando los plásticos, algunos tienen características especiales en la forma y color de la llama, o pH y color del humo. Por ejemplo, el PVC al ser quemado, la llama toma un color verdoso. También se pueden identificar según su punto de fusión, tratando de derretir el plástico a diferentes temperaturas. Finalmente, un método conclusivo de identificación es a través de la espectroscopía en el infrarrojo. Con este método se utilizan ondas infrarrojas para observar la absorción o transmitancia del material, ya sea gas, líquido o sólido. Esto ocurre gracias a que cada material tiene una frecuencia armónica determinada. Cuando se emiten ondas con la misma frecuencia que las moléculas del material, ocurre una resonancia que indica el tipo de material. Es una marca con la cual se crean gráficos de transmitancia contra longitud de onda y se comparan con bases de datos de gráficos de materiales ya estudiados previamente. Una vez encontrado el gráfico al que pertenece el estudio, se puede identificar el material de la prueba. Así pues, hemos visto cómo los polímeros tienen una gran variedad de formas para ser producidos, lo que resulta en una mayor variedad de formas que pueden tener los plásticos. Vimos también algunos ejemplos de defectos posibles y cómo solucionarlos. Y finalmente, nos acercamos un poco a los métodos de identificación de los polímeros. En un mundo donde tenemos muchos plásticos en cualquier lugar, conocer un poco de su fabricación nos es muy útil para saber cómo es que llegan estos productos a nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este video. Que tengan un excelente día.